un niño marcado por el destino, un imperio que tiembla ante una profecía, un río que guarda el secreto de un pueblo. Su nombre cambiaría la historia. El sol ardía sobre las arenas de Egipto, donde la grandeza del faraón se levantaba con arrogancia frente a la fragilidad de los hebreos. Eran esclavos, encadenados en jornadas interminables, construyendo con sudor las ciudades que nunca habitarían. Y en medio de ese clamor surgió un decreto de muerte. Todo niño varón hebreo debía ser arrojado al río. Un intento desesperado por frenar un destino escrito en los cielos. Entre el miedo y la esperanza, una madre envolvió a su hijo recién nacido en mantas humildes. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con fe. Lo colocó en una canasta de papiro, sellada con brea, y lo depositó suavemente en las aguas del Nilo. El río se convirtió en cuna, y los juncos en guardianes silenciosos. El destino o aquella pequeña barca hacia los jardines del palacio. Allí, la hija del faraón, movida por compasión, tomó al niño en sus brazos, lo llamó Moisés, sacado de las aguas, y así, el príncipe de Egipto nació del dolor de la esclavitud y la misericordia inesperada. Años más tarde Moisés creció entre lujos, instruido en la sabiduría de los egipcios, vestido con lino fino, pero con el corazón dividido. Sus raíces hebreas lo perseguían como un eco incesante. Veía el sufrimiento de su pueblo y no podía callar. Un día, la injusticia estalló frente a sus ojos. Un capataz egipcio golpeaba con brutalidad a un esclavo hebreo. La ira ardió en su interior como fuego indomable. Moisés actuó, y el egipcio cayó muerto bajo sus manos. El acto no quedó oculto. El murmullo corrió entre los esclavos y llegó hasta los oídos del faraón. Perseguido, Moisés huyó hacia el desierto, dejando atrás palacios y privilegios. Caminó entre dunas infinitas, sediento con el peso de la culpa en los hombros, pero no sabía que ese desierto sería la antesala de un llamado eterno. Un fugitivo en el desierto, un silencio que guarda un misterio eterno, el fuego que no consume, la voz de Dios que rompe la soledad. Moisés se estableció en Madián, lejos de Egipto y de su pasado. Allí encontró refugio, un nuevo hogar, y una familia al casarse con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Pastoreaba ovejas en las montañas, llevando una vida sencilla, como si el rugido de los palacios hubiera sido solo un sueño distante. Sin embargo, en su interior, la culpa y el misterio aún lo acompañaban. Cada rebaño que guiaba le recordaba que también él era un hombre sin rumbo, un peregrino en busca de propósito. Un día, mientras conducía a las ovejas más allá del desierto, llegó al monte Horebe. El viento silbaba entre las rocas, y el sol encendía los cielos en tonos dorados. De pronto algo captó su atención, un arbusto en llamas, pero las llamas no lo consumían. El corazón de Moisés latió con fuerza, se acercó intrigado, y entonces escuchó una voz que rompió el silencio del desierto. «Moisés, Moisés», él respondió con temblor, «heme aquí». La voz continuó, «no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es». La zarza ardía con un resplandor indescriptible, y en medio del fuego habló el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés cubrió su rostro, temiendo mirar. Dios le reveló que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto, y que lo enviaba a liberar a Israel de la esclavitud. Moisés, aterrado, respondió, «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?» Pero la voz replicó con poder, «Yo estaré contigo». Dios mostró señales. El cayado de Moisés se transformó en serpiente y volvió a ser vara. Su mano se tornó leprosa y luego sanó. Moisés seguía dudando. «Nunca he sido hombre de fácil palabra». Y Dios le respondió, «Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que habrás de decir». Así el fugitivo sin rumbo fue comisionado como profeta y libertador. Regresó a Egipto con el peso de una misión divina y con la promesa de que no estaría solo. El fuego de la zarza ardiente lo había marcado para siempre. Un profeta frente a un imperio, un faraón desafiante ante la voz del Eterno. Las aguas, la sangre, la oscuridad. El clamor de un pueblo que anhela libertad. Moisés regresó a Egipto, no como príncipe, sino como mensajero de Dios. Con su hermano Aarón a su lado, entró en el palacio del faraón y proclamó con firmeza: «Así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». El faraón se rió con soberbia. «¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz? No dejaré ir a Israel». Entonces comenzaron los juicios.
El Nilo se tiñó de sangre, los peces murieron y el hedor cubrió la tierra. Pero el faraón endureció su corazón. Luego vinieron las ranas, los piojos, las moscas, la pestilencia del ganado, las úlceras, el granizo que cayó como fuego mezclado con hielo, las langostas que devoraron lo que quedaba, y la oscuridad densa que cubrió Egipto por 3 días. Cada plaga fue un golpe contra los dioses egipcios. El poder humano y la idolatría quedaron reducidos a polvo frente al poder del Altísimo. Finalmente llegó la noche más solemne. Dios instruyó a los hebreos a sacrificar un cordero sin mancha y untar su sangre en los dinteles de sus casas. Aquella sangre sería la señal. Cuando el ángel destructor pasara, los hogares con la marca serían librados. Esa noche el clamor llenó Egipto. El primogénito de cada casa, incluso del faraón, cayó muerto. El corazón del faraón, quebrantado por el dolor, finalmente cedió. Salid de en medio de mi pueblo. Con prisa los hebreos recogieron pan sin levadura, oro y pertenencias entregadas por los egipcios. Partieron rumbo al desierto, una multitud que ya no era de esclavos, sino de peregrinos hacia la libertad. Pero pronto el faraón endureció de nuevo su corazón, y salió tras ellos con carros y caballos. El pueblo tembló al ver el mar rojo delante y al ejército detrás. Moisés, con la fe encendida, levantó su bastón hacia el mar. El viento rugió y las aguas se abrieron, formando muros de agua a derecha e izquierda. Israel cruzó en seco, mientras el mar se erguía como murallas. Cuando los egipcios intentaron seguir, las aguas se desplomaron sobre ellos. El poder de Egipto quedó sepultado bajo las olas. Los hebreos, con lágrimas y cánticos, levantaron sus voces. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Él ha triunfado gloriosamente. Un pueblo errante en el desierto, un profeta marcado por la gloria y el peso del liderazgo. Una tierra prometida que se ve, pero no se pisa, el fin de un camino y el inicio de una eternidad. El mar se había abierto, pero la verdadera travesía apenas comenzaba. Durante 40 años, Moisés guió a un pueblo difícil, terco, hambriento y sediento, en medio del desierto. Cada día era una prueba de fe. El maná descendía del cielo como pan misterioso. El agua brotaba de la roca cuando Moisés golpeaba con su bastón. Dios entregó su ley en el monte Sinaí, entre relámpagos y truenos. Moisés ascendió a la montaña envuelta en fuego, y allí recibió las tablas de piedra con los mandamientos. El rostro de Moisés brillaba con un resplandor que el pueblo no podía mirar sin temor. Era el reflejo de la gloria divina. Pero también hubo rebeliones, el becerro de oro levantado en idolatría, las murmuraciones contra el liderazgo, las dudas en cada paso. Moisés intercedía una y otra vez, rogando misericordia por un pueblo que muchas veces no comprendía el propósito. Ya anciano, con la barba blanca y las manos marcadas por los años, Moisés se acercó a su destino final. Desde el monte Nebo, Dios le mostró la tierra prometida, un paisaje de colinas, ríos y valles que fluían con leche y miel. Moisés contempló lo que anheló toda su vida, pero que no le sería dado pisar. No era un castigo solamente, era también una lección. La misión de un profeta no siempre es alcanzar, sino preparar el camino para que otros lleguen. Con serenidad, Moisés bendijo a cada tribu de Israel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de derrota sino de plenitud. Había cumplido su propósito, el pueblo tenía un futuro, y él descansaría en las manos de Dios. Y allí en lo alto de Nebo, Moisés cerró los ojos por última vez. Nadie conoció su sepulcro, porque su legado no estaba en una tumba, sino en la historia viva de un pueblo libre. El hombre rescatado de las aguas, el fugitivo del desierto, el profeta que habló con Dios cara a cara, se convirtió en un eco eterno que aún guía a la humanidad.